Bueno, buenos días. ¿Cómo continuar? ¿Cómo continuar con lo que nos acaban de dejar las chicas? Estaría bueno hacer la experiencia, en vez de un hospital, en una cárcel, y en lugar de estar como psicólogos que atendemos a delincuentes, atender a ubicarnos como los delincuentes que somos atendidos por otros. ¿Quién se presta a la experiencia? ¿Voluntarias? Bueno, primero que nada quiero agradecer a Miriam, que por su intermedio me contactó con Mónica y me dieron la posibilidad de estar hoy aquí contándoles acerca de mi experiencia de trabajo. Yo trabajé durante 15 años en el sistema penitenciario, en las cárceles de Córdoba capital. Y para comenzar lo que quiero transmitirles, quería retomar una idea que propuso en su presentación la presidenta de ACFRA, Norma Mioto, acerca de las preconcepciones o supuestos, dijo también Leonor recién, sin fundamentos que los profesionales podemos tener. Yo les propondría el revés de esta idea y pensar que esos prejuicios tienen fundamentos y preguntarnos cuáles son los fundamentos de nuestros prejuicios. La intolerancia frente a los violadores expresa la resistencia que nos provoca un tema tan poco atractivo que expone el temor a la crueldad y la humillación que las violaciones evidencian. Desde el año 2010 venimos desarrollando una línea de investigación con el agresor sexual en prisión, que es desde la Cátedra de Psicopatología de la Facultad de Psicología y está dirigida por el profesor titular y codirigida por mí. También tiene avales del Ministerio de Ciencia y Técnica y financiado por CECIT. La primera conclusión que les puedo comentar de esa primera investigación que realizamos lleva por título la tesis de maestría de Psicología Clínica que también desarrollé, y el título es el siguiente: la correspondencia entre el delito sexual y la psicopatía como una actitud defensiva frente a la perversidad. Este título claramente se condice con otra de las conclusiones que quiero transmitirles, que es que se sobrediagnostica la psicopatía en agresores sexuales. En la muestra de 44 internos condenados por delito contra la integridad sexual, primero se realizó el relevamiento de los diagnósticos psicológicos y psiquiátricos que estas personas también tenían. Digo personas y las miro a ellas porque acaban también de hablar mucho de la persona y de la necesidad de humanizarla. Estas personas tenían entonces en un 70% diagnósticos de psicopatía y o perversión. A veces uno, a veces otro, a veces los dos juntos. Entre los resultados obtenidos entonces se demostró que solo el 31% de esos agresores evaluados podían ser diagnosticados con psicopatía. Este porcentaje es relativo también a otras investigaciones que se han llevado a cabo en Costa Rica, por ejemplo. Se observó además que los agresores sexuales diagnosticados como psicópatas tienden en mayor medida a victimizar a extraños, son más reincidentes que primarios, evidencian una carrera criminal violenta, donde tienden a cometer más de un crimen, sea este sexual o no, y se distinguen por alta tendencia a las puniciones institucionales. Así, claramente, los agresores sexuales diagnosticados como psicópata constituyeron el 31% de la muestra. Surge la pregunta por el resto del 69%. De ese resto, un 80% son adultos significativos para la víctima, es decir, 75% son padres y padrastros, y el restante 25% se distribuye entre tíos, hermanos, primos, concubinos de la abuela. La segunda investigación, en el año 2014-2015,
La realizamos desde la lectura psicoanalítica del material de entrevista a los agresores sexuales y se concluyó que no hay elementos suficientes para inferir el diagnóstico de perversión, verificándose una presentación clínica heterogénea de las personas que cometieron agresión sexual. La opinión profesional, incluso académica, es decir, la actitud defensiva o de resistencia que se constata, opera psicopatologizando al agresor sexual. En este mismo sentido, podemos citar como referencia a Martinovsky, quien se refiere a la representación del criminal patológico, y a Máximo Soso, quien habla del homo criminalis. La patologización del agresor es una de las respuestas frente al problema de la violencia sexual, pero también hemos observado que la criminalización es otra de las respuestas que se ha dado. Me olvidé de pasar esto. Bueno, nada, ahí está. Estas son las publicaciones que después ustedes, pues si los puedo dejar para que vean dónde están estas referencias, para que puedan abundar en los detalles. ¿Hasta acá? Ahí voy. Entonces, la criminalización es otra de las respuestas que se ha dado, y esta exige cada vez penas más duras y más severas, como así también la restricción de beneficios durante la ejecución de la pena, fundamentalmente la salida de libertad condicional o libertad asistida. Incluso se ha llegado a plantear la castración química como medida de tratamiento. Este abordaje patologizador o criminalizante de la violencia sexual privilegia la perspectiva individual. Desde esta óptica, la violencia es entendida como consecuencia de algunas circunstancias o situaciones particulares del agresor y conlleva el riesgo que a través de prejuicios, mitos y justificaciones se desresponsabilice al agresor, se minimice la problemática de la violencia de género y se ubique el tema en la marginalidad, como problema de algunos otros que no somos nosotros, estrategia que sirve a su vez para mantener el statu quo. Por ello, avanzamos en nuestra línea de investigación y actualmente nos encontramos estudiando el problema de la violencia sexual desde la perspectiva sociopolítica y cultural, incorporando la perspectiva de género, que cuestiona críticamente el sesgo sexista que históricamente ha tenido la aproximación a dicho problema, y el pensamiento mítico persistente en el imaginario social. Algunas líneas de trabajo de lo que estamos desarrollando les quiero dejar planteado porque estamos en eso. El binomio intolerancia-tolerancia. La mirada de los sistemas legal, psicológico y médico-psiquiátrico hacia prácticas tan abominables como la violación, pero también sobre la violencia de género, está construida sobre convencionalismos sociales y culturales que son muy bien tolerados. Además, se puede observar cómo en el poder discursivo de estas ciencias perviven actitudes y conceptos que se han entronizado como mitos por siglos. Muchas de nuestras actitudes actuales obedecen a estos mitos. Así, el violador, como un psicópata o perverso, no es más que un mito. En relación a las actitudes que obedecen a mitos o convencionalismos socioculturales, yo les podría comentar algunos de los casos de los delincuentes sexuales estudiados, pero me parece más interesante tomar lo que recientemente aconteció con el caso del pelado Cordera. Seguramente ustedes esta semana ha estado muy en boga, en tapete, como dice él. Pues me interesa tomarlo y discutirlo si quieren con ustedes, porque no es un delincuente, por lo menos hasta donde sabemos, sino una persona común como cualquiera de nosotros podemos serlo. No voy a reproducir, lo tienen allí por si alguien no lo sabe, no lo escuchó. Lo que sí quiero señalar es que en una entrevista con el periodista La Nata, Cordera explica que se trataba de un simulacro de conferencia de prensa a puertas cerradas y la consigna que él tenía era provocar. Y dice: este pibe necesitó sacar de ahí, de lo que estábamos viviendo nosotros, sacarlo afuera, porque se sintió dolido, vaya a saber, por algún motivo,
y esto tomó trascendencia muy grande. Vos sabés lo que yo pienso. Entonces la Nata le dice, lo sé, te conozco desde hace más de 20 años. Y continúa Cordera. Las abuelas de Plaza de Mayo saben lo que pienso. Todas las ligas de los derechos humanos, los ambientalistas. No es mi estilo de relación con el universo femenino, desde hace años, por lo menos desde que salí de la Versuit. Mi universo femenino cambió, incorporé chicas a la banda. Resuena por ahí, no sé, han escuchado esa frase decir, pero no soy antisemita, si tengo un amigo judío. No. Y entonces la Nata concluye diciendo, vos acá no tenés que aclarar quién sos, te queremos. Este personaje, aunque famoso cantante, hasta estas declaraciones no era considerado ni monstruo, ni perverso, ni psicópata, mucho menos criminal. No obstante, a partir de la expresión de su pensamiento, el más íntimo, se pusieron en marcha las respuestas antes señaladas: patologización y criminalización de la violencia sexual. Este ejemplo de una persona cualquiera que expresa libremente lo que piensa expone la normalidad en el sistema, o lo que las feministas indican como el hijo sano del patriarcado. No obstante, sus dichos nos causa intolerancia y produce el repudio generalizado. Este ejemplo entonces nos sirve también para ilustrar el otro binomio que estamos investigando y que es el binomio público-privado. Eso que es del ámbito privado se hizo público. Se trataba de un ejercicio práctico de estudiantes de periodismo donde había una norma institucional de confidencialidad que fue violada, no por Cordera, sino por uno de los alumnos participantes que lo sacó afuera. Dice Cordera porque se sintió dolido, ¿no? ¿Recuerdan? Pero este estudiante, entonces, que forma parte del evento, lo publica en su Facebook. Otro elemento para discutir es quizás el uso de las redes y no la confrontación directa en el momento, que también fue puesto en cuestión eso. Entonces, esto mismo es lo que se constata en el sistema carcelario, donde se efectivizan las respuestas criminalizadoras y patologizadoras del agresor sexual. Allí, en Córdoba al menos, los agresores sexuales son nombrados como instancia privada. Es decir que, en ese panóptico vietnamiano, donde nada debe quedar sin exponer, se invisibiliza la agresión sexual al circunscribirla nuevamente al ámbito privado. Se pone en evidencia cómo el sistema penitenciario, legal, psicológico y médico, psiquiátrico, sostiene y reproduce el sistema patriarcal. En este mismo sentido, el binario público-privado, quisiera señalar, de este binario, quisiera señalar por último la necesidad de las investigaciones científicas y del debate acerca de las personas violentas y sobre qué podemos hacer con ellas, porque ocuparse solamente de la perspectiva victimológica puede acentuar el rol pasivo asignado a la mujer, que sitúa el peligro sexual en los espacios sociales, como una especie de virus que se puede contraer y obliga así a la mujer a resguardarse en el espacio privado que le es asignado por el sistema patriarcal. Las investigaciones como la nuestra, realizada en Córdoba capital, también lo demostraron. La violencia sexual, como una de las formas más graves de violencia de género, se da al interior de la familia, en el ámbito privado, de manera tal que sostener la idea de la violencia como un virus social y al violador como un virus social no haría más que sostener y perpetuar el sistema patriarcal. Bueno, muchas gracias. Abrimos a preguntas. Comentarios. Después de los violadores siempre pasa. Yo
Yo quería comentar respecto del trabajo en el consultorio psicológico gratuito. Chichita, prestan atención. Que mientras te escuchaba, sí, me hacía pensar, recordar, obviamente desde un referente personal, la experiencia de psicoprofilaxis quirúrgica. Esto de psicólogo trabajando para que otro profesional opere. En el caso de cirugías, para que una operación, una intervención quirúrgica sea exitosa y para que el paciente, muy angustiado por lo que le pasa y por lo que necesita, pueda dialogar y entenderse con su médico. Encontraba ahí un paragón donde una emocionalidad desbordada por lo que está sucediendo. En los dos ámbitos podemos hablar de un trauma. A nivel psíquico sería la violencia doméstica, por poner un paradigma, ¿no? Un ejemplo común. Y el otro, el trauma orgánico, físico. Y ahí nosotros teniendo intervenciones para que la relación médico-paciente, consultante y abogado sea fructífera. Por supuesto, esto en realidad cuando se presenta el doctor Musi planteando esta situación, o sea, que había observado que ante los casos fundamentalmente de violencia doméstica o violencia de género llegaban en un estado emocional muy sensible, mal, muy angustiado, y el abogado se asustaba. O sea, venía a consulta jurídica gratuita y el abogado que lo atendía en esta consulta jurídica se asustaba, no sabía manejar la situación, o le decía que venga más tarde, decía que no estaba preparado, etcétera, etcétera. Es ahí donde uno advierte que el doctor Musi tiene en esos momentos la perspicacia, la astucia de decir, no, bueno, a ver, así no podemos continuar. Entonces ahí es cuando se presenta al Colegio de Psicólogos planteando sobre la importancia que sería tener un psicólogo en esta instancia para sostener esta situación y para también pacificarlo al abogado también.